Muchas gracias a usted que me acompaña. Gracias por formar parte de este proyecto Carolina News, que lo que busca es analizar temas internacionales mediante entrevistas para conocer qué es lo que sucede en nuestro mundo y cómo los hechos que acontecen nos afectan directa o indirectamente. En esta oportunidad les traigo una entrevista que le realicé a la señora Rosario Espinal. Ella es doctora en sociología. Es también profesora emérita del Temple University en Filadelfia. Es escritora de numerosos artículos y libros que han sido publicados en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, todos ellos relacionados con la política en la República Dominicana. En esta ocasión conversé con ella sobre cómo fue el proceso electoral. Se rompieron los récords en temas de abstencionismo. Acudieron los ciudadanos de República Dominicana que estaban inscritos en el padrón electoral. ¿Qué fueron los elementos de juicio que tuvieron para reelegir al presidente Luis Abinader? ¿Es la reelección algo nuevo en República Dominicana o es la constante? Estas y otras preguntas me dio respuesta la doctora Espinal, con quien conversé sobre el proceso electoral en la República Dominicana. Si usted ya forma parte de este canal, permítame un par de minutos para agradecerle. Gracias por formar parte de este proyecto. Y si usted todavía no se ha suscrito, le invito muy respetuosamente y si alguien lo tiene, a que le dé me gusta y se pueda suscribir. No tiene costo, no tiene ningún costo. Simplemente es darle clic en el botón de suscribirse y darle clic en el botón de like o me gusta esta entrevista. Y si alguien lo tiene, compartirlo, mucho mejor. Así que sin más demora les presento la entrevista que le realicé a la doctora Rosario Espinal, quien se encontraba en la República Dominicana cuando realicé esta entrevista. Muy buenas tardes y hoy tengo el placer realmente y el honor de entrevistar a la señora Rosario Espinal. La señora Rosario es doctora en sociología y también es profesora emérita de sociología en la Universidad Temple de Filadelfia. Así que para mí es un gran honor contar en este espacio de entrevistas para analizar qué fue lo que sucedió el pasado domingo en las elecciones presidenciales y congresuales que se dio en la República Dominicana. Así que un saludo muy especial, doctora Espinal, para agradecerle primero su tiempo y que me quiera conceder esta entrevista para conocer qué fue lo que sucedió en República Dominicana. Así que reciba un gran saludo desde San José hasta Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias, un placer y un placer conocerte por esta vía. Igualmente, señora Rosario. Señora Rosario, ¿qué elementos se dieron para que se diera la reelección del presidente Luis Abinader? Bueno, voy a hacer un poco de contextualización de la política dominicana, porque imagino que el público que verá este video tal vez no está tan familiarizado. En la República Dominicana, durante, bueno, este siglo, para no irme atrás, en los 24 años de este siglo, el pueblo dominicano ha reelecto a 3 de sus 4 presidentes. El único caso fue en el gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004, que hubiese sido reelecto si no se presenta una crisis bancaria que trajo inflación y devaluación de la moneda. De no haberse presentado esa situación bancaria, pues también él hubiese sido reelecto. Luego, el presidente Leonel Fernández llega al poder en el 2004 y es reelecto en el 2008. El presidente Danilo Medina llega en el 2012 y es reelecto en el 2016. Luis Abinader llega en el 20 y es reelecto en el 2024. Entonces vemos un patrón de reelección en la República Dominicana. Eso tiene sus antecedentes, pero no voy a ir hacia atrás. Creo que es suficiente con señalar que los dominicanos tienden a reelegir sus presidentes. Ese es un primer punto. El otro punto, y eso sí es nuevo,
en esta parte de la historia, en este siglo XXI, es que las elecciones han sido de baja competitividad electoral. Es decir, quien gana, gana por muchos puntos por encima de quien queda en segundo lugar. O sea, baja competitividad, no estoy diciendo que hay restricciones electorales, sino que en términos de votos, quien gana, gana por muchos votos por encima de la segunda posición. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Yo no voy a entrar a dar todos los datos aquí porque se van a aburrir escuchando cuánto sacó este y el otro en cada una de estas elecciones. Pero para simplemente que tengan una idea, el promedio de diferencia para todo este periodo de este siglo entre el primero y el segundo es alrededor de 16, 18%. O sea, que no siempre es esa, a veces más y a veces menos, pero ese es más o menos el promedio de diferencia entre el ganador y el que le sigue. Eso muestra que los dominicanos tienden a concentrar el voto, no a dispersarlo. Pero, ¿por qué se da esta situación? Yo pienso que esto tiene un vínculo con el sistema partidario. Los tres principales partidos que estructuraron la política dominicana durante toda la transición democrática, que podíamos decir empezó en el 1978 con elecciones ya democráticas, competitivas. Los tres principales partidos de este periodo se han dividido. Se han dividido por luchas internas o por incapacidades. Entonces, al dividirse, va quedando un partido que logra llegar al poder y una vez en el poder logra estabilizarse, porque el Estado dominicano es clientelar. Entonces, ya desde el poder, pues es más fácil mantenerse. Por ejemplo, en el 2004 llegó Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana al poder. Se religió en el 2008, pero mientras eso sucedía, el Partido Reformista, que era el partido, el ex caudillo Joaquín Balaguer, se fue fraccionando y el PLD fue absorbiendo sus votantes. Luego, en el 2013, el otro gran partido, PRD, en la oposición, se dividió. Y así el PLD duró 16 años en el poder, del 2004 al 2020, con dos presidentes, ambos reelectos. Ese partido PLD en esa época estaba unido, la oposición dividiéndose y, muy importante, había estabilidad macroeconómica y crecimiento económico. Entonces, esas tres variables, división de la oposición, unidad del partido en el poder y estabilidad económica, permitieron que el PLD durara 16 años en el poder. En el 20 llega el PRM, Partido Revolucionario Moderno, que surge de una división del PRD en el 2013. Y llega por los escándalos de corrupción que surgieron en torno al gobierno del PLD. Entonces, este PRM que llega al poder en el 2020 ha sido reelecto ahora con una mayoría en el Congreso. También es típico que cuando se elige o reelige un presidente, también se le da el apoyo a ese partido. Y entonces tienden a tener mayoría, seguro en el Senado, porque en Centroamérica solo hay una cámara, pero en República Dominicana hay dos cámaras, senadores y diputados. Entonces, en el Senado consiguen muchas posiciones, el partido que está en control del Ejecutivo. Y en la Cámara de Diputados tienden a tener mayoría. El PRM, que acaba de ser reelecto, pues tiene una
mayoría calificada. Ahora mismo tiene 29 de 32 senadores. Tiene la mayoría en la Cámara. Tiene la mayoría el gobierno de las municipalidades. Las elecciones municipales Que fueron fueron en en febrero. febrero. Exactamente. Pero ahí ganaron también la mayoría de las municipalidades. O sea que el PRM ahora mismo controla el Ejecutivo, el Congreso y la mayoría de las municipalidades. Es una tradición en el votante dominicano votar en cascada, no fraccionar el voto. Bueno, puede fraccionar el voto y a veces fragmenta el voto. A veces fragmenta el voto. Pero en general hay arrastre. Y eso, que aquí se ha cambiado la fecha de elecciones para separar. Bueno, hubo un periodo del 94, pero específicamente del 96 hasta el 2010, cuando las elecciones municipales y legislativas eran a 2 años de diferencia. En ese periodo, supuestamente para evitar el arrastre, pero no se evitó el arrastre. En general, tiende a ganar quien está en el poder, excepto cuando viene un cambio. Entonces, ya cuando viene un cambio de gobierno, se barre con todo. Se quita la oposición en los distintos poderes y surge un nuevo partido en el poder. Así es como ha estado funcionando la política dominicana. Esto es diferente a otros países de América Latina, donde el debilitamiento del sistema de partidos ha llevado a la dispersión del voto. El voto se fragmenta mucho y hay presidentes que surgen inicialmente casi sin apoyo congresional. No tienen legisladores. Por eso vemos estos fenómenos de presidentes que cuando llegan y se ven sin el apoyo congresional, entonces, bueno, usan diferentes estrategias para lograr congresos favorables. Y entonces, ¿cuáles fueron esos elementos que en esa, aparte de la tradición que tiene el dominicano a acudir a las urnas, pero cuáles fueron esos elementos claves que incidieron en que el partido relativamente muy joven del presidente Luis Abinader lograra y encantara, por decirlo así, o convenciera a la gran masa de votantes? El partido anterior en el poder, el PLD, salió del poder por escándalos de corrupción. El presidente Abinader y su partido ganan en el 20 con una campaña anticorrupción. Cuando llegan al poder, entonces, bueno, se instrumentan, el presidente nombra Procuradora General de la República, una señora, Miriam Germán, que venía del Poder Judicial, que no tenía vínculos con el partido. La idea era una persona independiente, porque una de las críticas era que el PLD había nombrado figuras de su partido en la Procuraduría General. Entonces, el PRM, bueno, específicamente el presidente, a quien le toca nombrar el procurador o la procuradora, pues nombra a esta señora que tiene mucha credibilidad. Entonces, eso pues le dio un aval al gobierno. Cualquier caso de corrupción que salía en este gobierno, cancelaban rápidamente o hacían renunciar a los funcionarios. Entonces, digamos, la posición anticorrupción le dio mucho aval al gobierno. Y el otro tema que el presidente Abinader utilizó, sobre todo ya en la segunda parte de su gobierno, fue el tema haitiano. En la medida en que la situación en Haití empeoró, cuando matan al expresidente Moïse de Haití, entonces la situación pues se deteriora, surgen todas estas pandillas y grupos armados. Entonces
ahí el presidente Abinader toma una postura que los dominicanos apoyan mucho, que es la postura anti-inmigrante, o sea, deportar inmigrantes haitianos. En la República Dominicana hay muchos inmigrantes haitianos. Decir que el problema de Haití no lo puede resolver la República Dominicana, que la comunidad internacional no puede exigirle a la República Dominicana que sea la solución al problema haitiano. Él impulsó, había comenzado, pero de manera tímida antes, pero él hizo un tema de la construcción del, lo que llaman la verja perimetral, pero es el muro en lenguaje más coloquial. El gobierno le llama la verja perimetral. Entonces, todo eso, hubo una tensión porque en Haití construyen un canal que va a tomar agua de un río compartido. Entonces el presidente cerró la frontera por un tiempo. Bueno, luego tuvo que abrirla porque es que el comercio con Haití es muy grande y muchos comercios, tiendas, pequeñas empresas producen para la exportación a Haití. Entonces, en pueblos de fronteras o en la zona llamada del Cibao, próxima a la frontera, hay mucha producción para exportar a Haití. Eventualmente él tuvo que abrir la frontera, pero sí hubo ese discurso de que iban a cerrar la frontera por la construcción del canal, que iban a tomar el agua del río, etc. El tema haitiano estuvo siempre en el proceso electoral. Hacía 30 años que ese tema no era parte del proceso electoral. La última vez fue a mediados de los años 90, cuando el líder del PRD era José Francisco Peña Gómez, un hombre de origen haitiano. Entonces, de hecho, el PLD llegó al poder inicialmente en una alianza con Joaquín Balaguer, que era la figura central de la política dominicana de aquel entonces, y derrotaron a Peña Gómez. Y el tema haitiano fue importante en ese proceso. Pero bueno, hacía 30 años que ese tema no se debatía en un proceso electoral y la inmensa mayoría de los dominicanos, prácticamente todos los dominicanos, pues apoyan todas esas medidas de construcción del muro, de deportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso también le dio aprobación al gobierno, más el hecho de que el PRM está unido, la oposición está muy dividida y hay estabilidad económica. Cierto que ha habido inflación, o sea, ha habido una inflación mayor que lo que había en años anteriores, pero la gente entiende que es producto de factores internacionales y ha sido moderada. No ha sido una inflación fuera de control. Esto me lleva a preguntarle, ¿quién fue ese voto duro? ¿Qué segmento de la población fue ese voto duro que le da un voto de confianza al presidente Luis Abinader? Las capas medias de los grandes centros urbanos. Ese es el voto fuerte del PRM, capas medias. Fue el sector que más se movilizó y más se indignó con los casos de corrupción del PLD. Esto me lleva a otra consulta que me ha llamado mucho la atención, y es que en esta ocasión vuelve a participar el expresidente Leonel Fernández, pero no logró llevar réditos a su campaña, no logró generar los votos necesarios, más bien el pueblo le da una respuesta de no querer que vuelva otra vez al poder, siendo una figura tan carismática, tanto al interno de República Dominicana como al externo. Bueno, lo que sucede es que Leonel Fernández fue 3 veces presidente. 96, 2000, 2004, 2012. Y él cambió la constitución en el 2010 para poder postularse posteriormente. El hecho de que él no se haya distanciado de la política electoral hace que él mantenga una alta tasa de rechazo, porque él nunca ha querido irse. Él intentó ser candidato del PLD, que era su partido original, en el 2000,
16. O sea, él sale en el 12 porque ya él había cumplido su segundo mandato consecutivo, no podía repostularse, pero en el 2010 cambió la constitución para que fuera un periodo sí y uno no, para él poder volver en el 16. Pero Danilo Medina, de su propio partido, que gana en el 2012, en el 2015 le cambia la constitución y pone una repostulación y nunca más. Y Danilo Medina se repostula en el 2016. Entonces, en el 2019, Leonel intenta ser el candidato del PLD, pero un candidato afín a Danilo Medina gana las primarias a Leonel Fernández. Y ahí Leonel Fernández rompe con el PLD y va a formar la Fuerza del Pueblo, que es el partido con el cual él compitió en estas elecciones. Por eso es que la oposición está dividida, porque el PLDismo está dividido. Entonces, en este momento, aunque el PLD es digamos, lo que quedó, al Danilo Medina quedarse en el PLD y ser el último gobierno del PLD, la mirilla de la corrupción está ahí, o el rechazo a la corrupción se enfoca ahí, pero no deja de estar un poco enfocada también en la figura de Leonel Fernández, porque él gobernó 8 años de los 16, bueno, él gobernó 12 de los 20 en total que gobernó el PLD, porque gobernaron 4 primero del 96 al 2000 y luego del 2004 al 2020. Entonces, él se sale del PLD y en el 2020 él logra 8.9% de los votos, ya desde fuera del gobierno, fuera del PLD, digamos. Ahora él sacó un poco más, él sacó más votos, sacó 28.8, porque los votos del PLD, una buena parte se fueron hacia donde Leonel Fernández, porque pensaron la base electoral PLDista que Leonel tenía más posibilidades de ganarle a Luis Abinader que a Abel Martínez, el candidato del PLD. Pero no es que 28.8 es mucho para ganarle a un presidente popular con un alto nivel de aprobación, que solo tiene 4 años en el poder, cuyo partido está unificado, con estabilidad económica. O sea, no había por dónde ganar elecciones. Pero Leonel Fernández insiste en querer volver al poder. No sabemos hasta cuándo. Y esto también, también denota, inclusive si uno suma los votos del partido Fuerza del Pueblo más el partido Liberación Dominicana, PRD, inclusive no le dan los números para poder inclusive obligar a una segunda vuelta, que fue lo que se especuló en unos primeros inicios de este proceso electoral. Claro, le dio 39% sumado. Yo siempre digo que hacer estrategia electoral pensando en segunda vuelta es mala idea, porque los dominicanos concentran el voto y no les gusta la segunda vuelta. La segunda vuelta se introdujo en la Constitución en 1994, en un momento donde había un tripartidismo navegando, digamos, lo que yo llamo el tripartidismo efímero de la década del 90, porque Balaguer declinaba, el PRD se recuperaba de su derrota del 86 y el PLD emergía como tercera opción partidaria. Entonces, esas 3 fuerzas conformaron un tripartidismo. En ese contexto se modificó la Constitución en una crisis política que se generó en 1994, introducen la segunda vuelta, entre otras modificaciones, y solo se dio en 1996. La única vez que ha habido segunda vuelta es en el 1996, hace casi 30 años, y hace 30 de su aprobación en la Constitución. Entonces, aunque en el 2000 casi hay segunda vuelta, pero no la hubo, porque el PRD sacó casi 50 y Balaguer, como ya no era Peña Gómez el candidato del PRD porque había muerto, entonces como Balaguer sacó casi 25, el PLD casi 25, porque Balaguer le retiró su apoyo al PLD. Y Caudillo al fin quiso ir en el año 2000 a buscar sus últimos votos antes de morir.
Entonces se dividió el voto mitad a mitad entre PLD y Balaguer, 25-25 prácticamente. Casi 25 cada uno. Y el PRD casi 50. Entonces Balaguer decidió no ir a segunda vuelta. Y ahí terminó la historia de la segunda vuelta. Más nunca ha habido posibilidad de segunda vuelta. Aunque se habló de segunda vuelta en el 2020, se habló de segunda vuelta en el 2024. Y yo escribí al respecto, hice declaraciones y dije, contar con segunda vuelta en el sistema político dominicano es una mala estrategia política porque es poco probable que ocurra. En ¿Por qué? este caso, Porque no es parte de la tradición electoral dominicana. claro, los dominicanos cada vez las rechazan, pero que tampoco hay condiciones para que se dé, porque quien lleva la delantera con una concentración del voto, como ha expresado el pueblo dominicano que quiere, entonces no hay forma de cuadrar la doble vuelta. Y entonces no le dan los números. Además, el PLDismo, para haber forzado una segunda vuelta, necesitaba entre ellos dos pasar el 50, básicamente, porque los otros partidos no generan muchos votos. Y, y eso era muy difícil, porque el voto PLDista, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, es un voto que está desmotivado. Ellos sacaron 39% juntos. Uno dirá, bueno, pero eso es importante. De todas maneras, no da ni siquiera para segunda vuelta. Y hay una desmotivación de su voto, porque si ellos hubieran tenido capacidad de movilizar sus votantes, ellos hubiesen llegado al 45, 48, se acercan un poco más. Pero el electorado está desmotivado y ellos lo que hacen es quitarse votos entre ellos. Ellos no están creciendo, al contrario, ellos decrecieron, aunque se invirtieron los papeles, porque en el 20 el PLD, que estaba en el poder, sacó más votos que Leonel Fernández, que acababa de irse del PLD. La relación fue de 37 más o menos a 8.9. Entonces, 37.5 el PLD, 8.9, algo así, la Fuerza del Pueblo. Entonces, o los partidos aliados que llevaron a Leonel Fernández de candidato presidencial, que fue un poquito mayor que lo que sacaron junto ahora. Lo que sacaron, si sumamos para el 20, lo que sacó el PLD y la Fuerza del Pueblo, es mayor que lo que sacaron ahora si lo sumamos los dos porcentajes. Y esto me lleva a preguntarle, ¿está en crisis el Partido Liberal de Liberación Dominicana? ¿Serán los últimos tiempos del partido o podrá darse un resurgir en el partido tradicional de la República Dominicana? No sabemos, no sabemos. Es una situación difícil que tienen. Ellos tienen una situación muy difícil porque ahora mismo ellos necesitan, eh, ellos necesitan hacer muchas cosas. Necesitan reformularse, reformarse, presentar nuevas caras, un poco que se retiren, no es que se retiren definitivamente ni totalmente de la política, pero que realmente permitan que nuevas figuras emerjan, que no estén, que no hayan, digamos, tenido funciones gubernamentales importantes durante los gobiernos del PLD, porque esas caras estuvieron mucho tiempo en el poder. Perdón que le interrumpa, señora Espinal, pese que el candidato del PLD era don Abel Martínez, una figura muy joven dentro de la política dominicana. Bueno, él no había sido candidato presidencial, pero él fue muchos años diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde de Santiago y su gestión como alcalde de Santiago fue muy bien valorada. También, para ser justos, no era fácil para él competir con un presidente
popular con un alto nivel de aprobación y un ex presidente más su partido que está en dificultades. Él no la tenía fácil. Ahora bien, él no pudo aprovechar el ser candidato para posicionarse mejor, aunque perdiera y aunque quedara en tercer lugar. Él no aprovechó bien esta campaña porque él no hablaba casi con los medios de comunicación, o sea, habían muchos rumores de problemas dentro de sus equipos de campaña, había tensión incluso porque habían dirigentes del PLD que pensaban que había como que esperar a ver si Leonel despegaba y se iban por ahí. Entonces, todas esas cosas debilitaron mucho la candidatura de Abel Martínez. Entonces, Abel Martínez no sale de este proceso electoral como un claro, digamos, como un líder del PLD, como una persona que ahora va a tomar las riendas del partido. Porque si él hubiese tenido una mejor, digamos, ¿cómo digo? Un mejor desenvolvimiento en la campaña, él ahora podría decir, bueno, me fue relativamente bien, yo voy a asumir ya una función más de liderazgo del partido, pero con los votos que él sacó, pero sobre todo con su desenvolvimiento en la campaña, porque él pudo haber sacado esos mismos votos, pero si él se hubiese destacado en la campaña, entonces estuviera en una situación mejor para eso. ¿Qué le parece, doctora, si hacemos una pausa para continuar con esta conversación tan interesante y conocer más sobre cómo queda conformado el Congreso de República Dominicana o si la oposición volverá a ser otra vez minoría? Entonces, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Converso con la doctora Rosario Espinal, quien es doctora en sociología. También fue profesora de la emérita del Temple University en Filadelfia, donde también fue directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos, y con quien tengo el gusto de conocer qué fue lo que sucedió en el proceso electoral que se vivió en la República Dominicana en días pasados. Así que muchas gracias, doctora, por continuar esta tan interesante conversación para conocer detalles de cuál fue los entretelones del proceso electoral realizado en la República Dominicana para elegir presidentes y congresales. Así que muchas gracias por continuar conmigo en esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Señora Rosario, estábamos hablando un poco de los retos que ahora enfrenta el presidente Luis Abinader debido a que gran cantidad del pueblo dominicano acudió a las urnas a darle un voto de confianza, respaldo a lo que ha venido siendo su política. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y si ahora él va a gobernar o va a proyectar su política a lo internacional más que a lo local, o tendrá una mezcla de las dos, o cuál será el rol de él ahora en este segundo periodo presidencial. Bueno, el presidente en el periodo que acaba de concluir, la primera parte, tuvo un componente de manejo de crisis, o sea, con la pandemia, la inflación y demás, y luego ya vino todo el proceso de reelección. Ahora, con un gobierno de mayoría, claramente, con un Congreso a su favor totalmente, pues el presidente tiene todos los desafíos de la sociedad dominicana, porque aquí están todos los problemas. Problemas en educación, de baja calidad educativa. A pesar de que se ha invertido más, la inversión pues se va en salarios, en desayunos y almuerzo escolar, en arreglos de escuelas y demás. Entonces hay que ver cómo se cambia el modelo educativo para mejorar la calidad de la educación. Ahí hay un desafío. Salud pública. El sector salud es muy deficiente, el servicio que ofrecen los hospitales públicos, la falta de clínicas de atención primaria o de centros de atención primaria que está en la ley, pero no se impulsa. Entonces ahí hay otro desafío. En el aspecto fiscal, el gobierno está operando con déficit, lo cual lleva a endeudamiento. Y hace años que se habla en el país de una reforma fiscal, pero ningún presidente se atreve a hacerla hasta que no se le esté derrumbando la economía
no se lanzan a hacerla porque tiene un costo político, porque toda reforma fiscal tiene ganadores y tiene perdedores. Entonces, ¿dónde vas a poner los impuestos? La gente no puede, la población promedio no puede, con la inflación que ha habido y con el nivel de impuestos que ya hay. Entonces, hay un impuesto que se llama el ITEVIS o el IVA en otros países, el impuesto del valor agregado, que anda entre 16 y 18%. Entonces, subir eso es difícil. Ampliar la base, que sería poner impuesto a los productos más básicos de consumo, también es un problema. Entonces, ¿cómo puede el gobierno generar más recursos? Porque lo que ha sucedido es que por la falta de recursos se ha bajado la inversión pública, pero este es un país acostumbrado a un ritmo de inversión pública que acelera el crecimiento económico. En estos años de crisis, bueno, como que el país ha ido más o menos sobreviviendo, pero eventualmente todos esos problemas fiscales habrá que enfrentarlo, o no sé si el gobierno no los va a enfrentar. También hay problemas con la ley de seguridad social, el costo de pago de seguros, seguros que no quieren cubrir, porque entonces los médicos no quieren tomar los seguros. O sea, hay una cadena de problemas, o los márgenes de ganancia de las ARS, las aseguradoras de riesgos de salud, que si los márgenes hay que bajarlo, que si son muy altos. Bueno, todos esos son debates. Luego, servicios públicos, como recoger los desechos sólidos, servicio de agua potable, electricidad. Hay un déficit grande en el sector eléctrico que lo subsidia el gobierno porque hay muchas pérdidas en la transmisión de energía eléctrica, porque hay muchas personas que, como dicen aquí, se roban la electricidad y se conectan, sobre todo en los barrios. Entonces, hay una serie de problemas que el gobierno tendrá que enfrentar en su discurso de triunfo en el 19 de mayo. El presidente solo se refirió a una reforma, la reforma constitucional. Supuestamente porque él dice que él no se va a repostular más nunca, que ya esta era su última ronda y que él quiere ponerle candados a la Constitución. Pero el candado que la Constitución necesita es que cumplan con lo que dispone la Constitución, una repostulación y nunca más. Entonces, una reforma constitucional, él la puede hacer, él tiene mayoría para hacerla, pero las reformas constitucionales son peligrosas en la República Dominicana, porque cuando se abre ya la Asamblea Revisora de la Constitución, entonces vienen los intereses políticos. En República Dominicana, señora Rosario Espinal, y en toda América Latina, el resultado de cambiar la Constitución ha resultado en grandes peligros para la democracia. Claro, y toda Constitución va a ser imperfecta. Entonces, el problema no es que si no conviene esto, si no nos gusta esto, sino, bueno, vamos a tratar de mantenerla y de respetarla como está. Y vamos a darle tiempo a las constituciones. Pero además, aquí está el precedente de que los 3 presidentes anteriores a Luis Abinader en este siglo han cambiado la constitución en el tema de la reelección. Hipólito Mejía lo hizo en el 2002 para poder repostularse inmediatamente, porque en ese momento del 94 se había establecido una repostulación después de un periodo fuera. Entonces, él la cambia en el 2002. No logra reelegirse por la crisis bancaria que generó inflación y devaluación. Luego viene Leonel Fernández y como en ese dispositivo de
que se introdujo en el 2002, de que era una repostulación y nunca más, y ya le iba a cumplir su segundo mandato consecutivo y tercero en total, cambia la Constitución en el 2010, le hace otros cambios, pero también cambia el tema de la repostulación y la vuelve a poner con un periodo fuera de espera o alternada. Luego llega Danilo Medina y dice, no, él gobernó 3 periodos y yo solo he gobernado 1. Yo la voy a cambiar para poder repostularme inmediatamente. Y la cambia en el 2015. Sí, los 3 presidentes anteriores a Luis Abinader la cambiaron en el tema de la repostulación. Una vez se abra una asamblea revisora de constitución, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, yo no sé, él tendrá sus prioridades. Yo la verdad que creo que aquí hay otras prioridades en este país que son más urgentes, que al final se van a constituir en mayores demandas para el gobierno y es algo que hay que considerar. Claro, porque algo que también me llamó la atención viendo la selección, el día electoral, es que también subió el abstencionismo, o sea, el fantasma del abstencionismo vuelve a subir, pese que la tradición en República Dominicana es siempre votar en cascada por el presidente, darle votos al partido del presidente, que también logra sacar diputados y congresistas senadores, que es la palabra correcta, como se le llama al Congreso de la República Dominicana. Y el fantasma del abstencionismo vuelve a crecer en República Dominicana. O sea, yo Sí, sí, el promedio de abstención del 1978 al 2016 era de 27% en promedio. Y en el 2016 fue de 30,4%. O sea, que era un nivel de abstención aceptable. En el 2020, en medio de la pandemia, aumentó a 44,7 la abstención, o sea, unos 15 puntos por encima del 2016. Bueno, mucha gente se lo atribuyó a la pandemia. Yo siempre dije, hay que esperar el 2024 para saber si esto es producto de la pandemia solamente o si hay algo más. Ahora subió un poco más, porque fue 44,7 en el 20 y ahora subió a 45,7, algo así, o 6. O sea que subió como un punto más que en el 2020, lo cual significa que hay un segmento del electorado que votaba que ya no está votando, o hay un segmento nuevo que no está votando, que no, o sea, que un terreno nuevo, joven, lo que sea, que no está votando. Y esto podría deberse también al hecho de que como los 3 grandes partidos se dividieron, los 3 partidos tradicionales, quizás hay una desafección partidaria en todos estos fraccionamientos partidarios. Y bueno, pues la gente no se siente tan motivada. Lo otro es el transfugismo. O sea, la gente ve que los políticos se van de un partido a otro tranquilamente buscando beneficios. Se ha habido mucho transfugismo. En los últimos años ha habido mucho transfugismo, pero ha habido muchísimo en los últimos 2 años, porque mucha gente que estuvo vinculada a los gobiernos del PLD, funcionarios electos que perdieron o dirigentes, se han ido al gobierno buscando estar dentro de la estructura gubernamental. Y la gente ve eso. Entonces puede también ocasionar desencanto. Y lo otro es todo el tema de corrupción. O sea, la idea que se generaliza, los políticos son corruptos, los políticos no sirven. Todo ese discurso también tiende eventualmente a impactar la ciudadanía y a que la ciudadanía se sienta menos inclinada a votar, porque si ya piensa que los políticos no sirven, que son todos corruptos, entonces, ¿para qué? Dice la gente puede pensar, ¿para qué voy a votar? Entonces, hay hipótesis de qué puede estar pasando en la República Dominicana, pero es un tema a observar. señora Rosario, y ahora en esta segunda administración del presidente Luis Abinader,
¿Cuál cree que será la política internacional de él? No solo hacia los Estados Unidos, con posibilidad de cambio de presidente o continuidad de presidente, ya eso lo veremos en noviembre, pero también con su círculo cercano que sería Centroamérica. Bueno, pienso que el presidente Abinader, con respecto a Estados Unidos, tiene una política muy clara, una política de preferencia. La República Dominicana es altamente dependiente de Estados Unidos. En términos de turistas, la mayor parte de los turistas vienen de Estados Unidos. Sean turistas o sean dominicanos que viven en Estados Unidos, Claro. porque están los dos grupos. Depende de las remesas. La República Dominicana recibe, bueno, en los últimos 2 años ha recibido como 10.000 millones de dólares al año por remesas, por la gran migración que hay y la cantidad de migrantes dominicanos, sobre todo en Estados Unidos. El 85% de las remesas vienen de Estados Unidos. Y las zonas francas, la zona franca de exportación, que, bueno, se dirigen totalmente a Estados Unidos y representan alrededor de la mitad de las exportaciones dominicanas. Entonces es una gran dependencia que tiene el país de Estados Unidos. Y el presidente ha declarado al inicio de su gobierno de su relación preferencial con Estados Unidos. El país tiene un desafío en política internacional con el tema haitiano, porque aunque yo considero que no es cierto el argumento que se arma aquí de que, bueno, las potencias quieren imponerle a la República Dominicana la solución del problema haitiano. Aunque yo no creo que eso es exactamente así, pero por otro lado, sí hay una expectativa de que la República Dominicana pueda ser un jugador importante en este proceso. Entonces, la República Dominicana ahí tiene una situación difícil, porque cuando ocurre lo que ocurrió en esta campaña, que se establece un discurso de no injerencia, de no, la República Dominicana tiene que mantener su separación absoluta en el sentido de no involucramiento, de demandar, de establecer, o sea, cuando el discurso es así antagónico, vamos a decir, vamos a ponerle seno, cuando el discurso es antagónico, no es tan fácil jugar un rol constructivo. Yo pienso que, o sea, fuera de los haitianos, que se beneficiarían muchísimo de una mejoría de su país, el segundo beneficiario de una mejoría de la situación de Haití es la República Dominicana. Y yo pienso que es con esa visión que la República Dominicana debe ver a Haití. ¿Cuándo lo va a ver así? Pues yo no sé. Pero hay una realidad. El comercio con Haití es fuerte, es el segundo país con el que se comercia, o sea que es importante en términos productivos. Y los inmigrantes haitianos están en territorio dominicano, no en campos de refugiados. Están trabajando. Están trabajando en la agricultura, están trabajando en la construcción, sobre todo en esos dos sectores. O sea, los emplean. Los emplean. Entonces, si los emplean, darle la sensación a la población de que los van a deportar, cuando esa no es la realidad. A veces dicen que los deportan, pero ellos pagan, le cobran un soborno y los dejan entrar. O nunca los llegan a deportar. Supuestamente los están deportando, pero eso no ocurre, sino que pagan un soborno. Entonces hay toda una ilegalidad en torno a las supuestas deportaciones que se anuncian. Entonces, el día que la República Dominicana entienda que unas relaciones más constructivas van a ser beneficiosas para la República Dominicana, pues yo creo que eso ayudará. Yo entiendo perfectamente que la República Dominicana no puede involucrarse muy directamente en la solución de los problemas en Haití, porque la relación histórica es demasiado compleja. Pero sí hay una realidad de comercio, sí hay una realidad de migración. Entonces,
a fin de cuentas, a la República Dominicana le conviene tener las mejores relaciones posibles con Haití y aportar y digamos, jugar un papel negociador con otros países que estén dispuestos a hacer un aporte a Haití. Señora Rosario, agradecerle su tiempo y esto me lleva a una última pregunta y es, el, teniendo él un congreso totalmente mayoritario a su partido y también diputados también mayoritarios, ¿será más fácil pasar todas las leyes para él? O sea, ¿no será eso un impedimento en tener un gobierno más ágil y llenar las expectativas de los votantes dominicanos? Claro que sí. Yo pienso que tener un gobierno de mayoría da esa posibilidad. El desafío es hacerlo. Ese es el desafío, que lo hagan bien, que utilicen esa mayoría para hacer lo que necesita el país. ¿Cómo visualiza el presidente de República Dominicana a Centroamérica? Yo creo que el presidente en general tiene una posición favorable a los acuerdos, a jugar un rol en la región. Por ejemplo, bueno, un grupito pequeño, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, en una especie de intermediación democrática en la región. Yo pienso que el presidente con eso no tiene problemas cuando se presenten las oportunidades. Va a depender también de su propia Cancillería. El, yo no creo que el presidente es una persona altamente preocupada porque la República Dominicana ocupe un súper lugar en la política internacional. No creo que él llegue a eso, pero tampoco creo que él es un total digamos, aislacionista, o sea, que quiere digamos, aislar a la República Dominicana. No está en ninguno de los dos, digamos. Más bien es un presidente muy enfocado en la economía, muy enfocado en los negocios. Por ejemplo, él ha estado con Guyana, visitó Guyana, vino el presidente de Guyana aquí, porque hay oportunidades de negocio. Entonces, es un presidente que donde haya oportunidades de negocios y donde haya oportunidad de jugar un papel dentro del marco de la política regional, lo va a jugar. No porque lo ande buscando activamente, sino porque no lo va a rechazar. O sea, yo creo que él se va a involucrar en esa medida. Por eso lo coloco un poco, digamos, como en el medio. Ni va a aislar la República Dominicana, pero tampoco está promocionando ser un actor fundamental en los procesos regionales. ¿Por qué? Porque él tiene, como digo, unas posibilidades hasta cierto punto limitadas. Si el presidente quiere tener unas relaciones positivas con Estados Unidos, entonces ese es un marco en el cual va a operar. El presidente quiere oportunidades de negocios. Ese es un marco en el cual va a operar. Él no va a hacer nada que le cree problemas en el campo de la inversión, de la propiedad, o sea, de inversión extranjera. Él lo que quiere es mostrar un país seguro, abierto a la inversión extranjera, que prosperen los negocios. O sea, ese yo creo que es más o menos su norte. Señora Rosario, esto ya me lleva a mi última pregunta. ¿Hará cambio en su gabinete o seguirá con las mismas personas que le han dado el resultado o en esta segunda administración va a efectuar un cambio en su gabinete? Yo no sé, la verdad, no sé. Yo creo que en, yo creo que él puede mover a algunas personas quizás, pero eso estoy especulando totalmente, porque no lo sé. Pero creo que él ha articulado un gabinete que tampoco es que tenga mucho espacio para remover mucha gente. O sea, hay algunas figuras en el gabinete que para él son muy importantes y no estoy segura que él las va a sacar ahora que ya se han acoplado, porque realmente era un gobierno nuevo, ellos tenían muchos años fuera del poder, entonces, pues le tomó tiempo. La curva de aprendizaje.
Exacto. Yo particularmente, si fuera Abinader, hiciera algunos cambios, pero no transformara totalmente el gabinete, porque aprender las funciones de un ministerio toma tiempo. Por ejemplo, en educación, él tuvo que quitar su ministro de educación. Bueno, en lo que el otro aprende, toma un tiempo. Y menciono educación porque es un ministerio muy importante, porque a veces si es un ministerio secundario, pues es más fácil, pero hay algunos ministerios que son muy importantes. Entonces yo creo en la curva de aprendizaje y en que los gobiernos necesitan eso, sobre todo si son gobiernos que quieren solucionar problemas. Ahora, si alguien no está jugando su rol, pues claro, que lo cambien. Pero si están jugando su rol de acuerdo a las expectativas que tiene el presidente, yo creo que a un gobierno le conviene mantener eso. Hay otros países donde no es así, donde se cambia mucha gente. Muchas gracias, señora Rosario Espinal, por su tiempo, por darme esta entrevista, por conocer cuáles fueron los entretelones del proceso electoral en República Dominicana, los desafíos, los retos que tiene esta segunda administración del presidente Luis Abinader. Un placer. Muchas gracias. Hoy conversé con la señora Rosario Espinal. Doña Rosario es doctora en sociología, es una voz autorizada en temas políticos en la República Dominicana, además de que es profesora emérita de la Universidad Central University en Filadelfia, donde también ha sido directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Así que muchas gracias. Un saludo muy afectuoso desde San José, Costa Rica, hacia Santo Domingo, República Dominicana. Saludos desde Santo Domingo.